Hace apenas unos días terminó el mundial y como siempre pasó exactamente lo mismo. Después de un mes lleno de partidos, goles, emociones y momentos que nos marcaron, finalmente tenemos que esperar otros 4 años. 4 años y 4 años apenas para vivir un mes de mundial. Fue ahí cuando me hice una pregunta bastante rara. ¿Qué pasaría si el mundial no durara solo un mes? ¿Qué pasaría si durara un año entero? Bueno, al principio pensé que la respuesta sería totalmente sencilla. Sería increíble, habrían más partidos, más goles, más jugadorazos y más momentos para recordar. Pero mientras más lo pensaba, más problemas empezaban a aparecer. Porque el verdadero reto no era hacer que el mundial durara un año entero. El verdadero reto era entender cómo iba a funcionar un mundial de un año. Y cuando intenté responder esa pregunta, terminé encontrándome con cosas que nunca había pensado del fútbol. Después de hacerme esa pregunta, intenté responderla lo más rápido posible y la respuesta que encontré fue la que probablemente todos diríamos. Sería simplemente espectacular. Porque a ver, ¿quién no querría más partidos, más goles, más jugadorazos, más historias por vivir? Incluso habría tiempo para disfrutarlo mucho más. Porque a ver, seamos sinceros, durante el mundial siempre pasa lo mismo. Cuando nos estamos empezando a acostumbrar a ver los partidos, a vivir las emociones, cuando menos lo pensamos ya estamos en semifinales o en la final. Y antes de que nos demos cuenta, ya otra vez toca esperar otros 4 años. Entonces, en mi mente dije como, a ver, un mundial de un año probablemente sería la solución perfecta, porque no tendríamos que estar corriendo para ver un partido, luego el otro que empieza en una hora, sino que simplemente tendríamos mucho más tiempo para disfrutarlo. De pronto para conocer mucho más jugadores, tal vez para que las sorpresas sean todavía más grandes. Incluso lo pensé y podrían aparecer hasta nuevas rivalidades. ¿Se imaginan un Colombia versus Países Bajos que se vuelva clásico? Si lo pensamos así, yo entre más lo imaginaba, pensaba que sería el mundial más increíble en la historia de todos los tiempos. Pero después de pensarlo tanto me di cuenta de algo. Este mundial que conocemos simplemente no podía durar un año completo. No porque no hayan partidos o selecciones suficientes, sino porque su formato dejaría de tener sentido. Entonces apareció la primera pregunta que realmente me hizo explotar varias neuronas. ¿Cómo tendría que funcionar y cómo sería el formato de un mundial de un año? Pero mientras pensaba en esta idea un poco rara, me di cuenta de algo. Y es que estaba pensando mucho en el mundial de un año, pero no estaba pensando en cómo tendría que funcionar para que durara un año. Porque no iba a ser tan sencillo como agregar 11 meses al calendario y ya. Lo primero que pensé fue, bueno, durante este año solo va a haber mundial, como pasa en el mes de mundial que se suspenden las ligas, la Champions, la Libertadores, los torneos locales. Así va a pasar, se va a suspender absolutamente todo. Pero inmediatamente apareció un problema grandísimo. ¿Qué pasaría con los jugadores que no fueron convocados al mundial? ¿O qué pasaría con las selecciones que no llegaron a clasificar al mundial? No podrían estar un año entero sin jugar al fútbol. Y bueno, obviamente eso no tendría sentido. Entonces lo que pensé fue que el mundial se jugara como otra competición durante el año. Algo así como una Champions, pero pues con las selecciones, el mundial. Podría ser que en una semana se juegue un partido, luego durante otras semanas otros partidos y así sucesivamente. Mientras tanto las ligas seguirían disputándose o incluso solo se podrían parar cuando lleguen las fases finales del mundial. Y bueno, eso probablemente podría solucionar una parte del problema, pero también aparecía otra pregunta. ¿Habrían más selecciones? Si el torneo va a durar un año completo y en la actualidad tenemos 48 selecciones, tal vez no tendría sentido invitar a más selecciones, tal vez 64 o tal vez 96 o incluso hasta 128 selecciones, y ahí llegaría el resultado. Más partidos, más goles, más jugadorazos, más historias, más selecciones que den la sorpresa. Pero también había otra consecuencia. Clasificar al mundial dejaría de ser tan exclusivo. Y entonces ahí quedaba otra duda. ¿Qué pasaría entonces con las eliminatorias? Porque también hacen parte de la magia del mundial.
Son años de esfuerzo, son calculando durante 3 años, ¿será que puedo pasar? ¿Será que qué selección tiene que perder para que me beneficie? Años de partidos históricos, de rivalidades dentro de esos continentes, así que desaparecen, serían de pronto más cortas o seguirían igual, y sea la opción que sea, cualquiera de esas cambiaría el fútbol para siempre. Y entendí algo, y es que el problema nunca fue encontrar un formato para el mundial, porque probablemente habrían muchas maneras de organizarlo. El verdadero problema apareció después, cuando me di cuenta de que aunque encontráramos el formato perfecto, había algo que no podíamos cambiar, y era la manera en que nuestro cerebro funciona. Pero después de imaginar todos esos formatos, me di cuenta que probablemente el verdadero problema no era el torneo, éramos nosotros. Porque hay algo muy curioso del ser humano, y es que nos acostumbramos a prácticamente todo, incluso a las cosas que alguna vez soñamos tener. Porque piensen en este ejemplo que me sucedió a mí y probablemente a muchos de ustedes también. Cuando salió el iPhone X era uno de los celulares que más deseaba tener, porque simplemente se veía llamativo, se veía hermoso, era diferente a los anteriores. Y cuando lo compré lo usaba para todo, se lo mostraba a todo el mundo, lo veía cada rato, lo quería sacar a cualquier lugar. Pero después de unos meses e incluso después de unos años me parece prácticamente insignificante. Lo mismo pasa, no sé, con las vacaciones. Cuando salimos de vacaciones duramos una semana, bien, genial, descansamos. Al cabo de unos días nos empiezan a parecer normales. Y nuestro cerebro funciona así, se adapta a todo. Deja de sentir la misma emoción por aquello que se vuelve cotidiano. A esto los psicólogos le llaman adaptación hedónica, que es la tendencia a acostumbrarnos a todo, incluso a las cosas que más ilusión nos hacen. Y entonces empecé a preguntarme, ¿y si en realidad eso pasara con el mundial? Porque parte de la emoción que sentimos hoy con el mundial es porque sabemos que dura muy poco. Hay días que incluso cuando terminaban 4 partidos estábamos esperando los del otro día. Entonces aquí es donde les pregunto, pero si supieran que el mundial va a durar otros 10 meses más, ¿sentiríamos la misma urgencia por ver esos partidos? ¿O empezaríamos a decir, ese partido lo veo después, tal vez puedo verlos de la próxima semana? Y quizá, sin darnos cuenta, empezamos a vivir el mundial como cualquier otra competición en el fútbol. Y eso me llevó a otro pensamiento todavía más extraño. Y es que tal vez el mundial no es únicamente especial por el fútbol que vemos, sino que tal vez es especial porque va a acabar muy pronto. Y ahí fue cuando pensé algo todavía muy raro. Si el mundial nunca fue únicamente especial por el fútbol, si parte de su magia está en que sabemos que tiene una fecha de vencimiento, porque piénsenlo, hay eventos durante el año o durante la vida que son demasiado especiales porque pasan muy pocas veces. Cuando se dice que va a haber un eclipse, todo el mundo está pendiente hasta una semana antes, hasta 2 semanas antes, y quiere presenciarlo en la hora exacta. O los mismos Juegos Olímpicos, o los mismos cumpleaños. Por un momento imagínense que su cumpleaños es cada semana. O sea, celebrar el cumpleaños una vez por semana. Yo sé que mucha gente me va a decir que sería lo mejor de lo mejor, pero llega un punto en donde sería agotador, aburrido, no tendría nada especial, se volvería algo cotidiano. Y precisamente eso es lo que yo pienso que pasa con el mundial. Porque, por ejemplo, hoy dan un partido, no sé, Inglaterra contra España. Y nadie piensa como, bueno, ese partido después lo vuelven a dar. No, todos pensamos, tengo que ver ese partido. Porque sabemos que en 2 o 3 semanas el mundial ya se habrá terminado. Pero si el torneo durará un año, esa sensación de urgencia desaparecería por completo. Ya no estaríamos sintiendo que nos estamos perdiendo de un partido o de un momento muy especial, porque probablemente a la semana haya otro, y luego a la semana otro, y luego otro, y otro, y otro, hasta que sin darnos cuenta el mundial podría empezar a sentirse como cualquier otra competición del fútbol. Y es que exactamente eso fue lo que me sorprendió, porque yo y muchas personas obviamente pensamos que lo más especial del mundial pues son los partidos, pero tal vez lo que realmente lo hace especial es que sabemos que el mundial va a durar muy poco. Bueno, pero digamos que a pesar de todo aceptaríamos eso, igual habría un problema mucho más grande, porque el mundial de un año no solo cambiaría nuestra forma de verlo, sino que probablemente cambiaría el fútbol por completo, y tal vez
cambiaría todo lo que gira alrededor de él. Pero cuando pensé que había encontrado todos los problemas, apareció uno mucho más grande, porque el mundial de un año no solo cambiaría el torneo, sino que cambiaría todo el fútbol que conocemos, porque si las ligas seguirían jugándose al mismo tiempo que el mundial, los mejores jugadores tendrían que estar de un lado al otro, estarían jugando el mundial y de repente tendrían que volver al club y luego otra vez a retomar el mundial y así sucesivamente durante 11 o 12 meses. O sea, es que probablemente sería imposible. Pero si se suspendieran por completo las ligas y los torneos de clubes, también sería un problema bastante grande, porque los clubes como Real Madrid, Liverpool, Atlético Nacional, Boca, estarían un año entero sin competir oficialmente y los patrocinadores perderían su exposición, las cadenas televisivas tendrían que cambiar por completo. Y ahora que lo pienso, incluso hasta el mercado de fichajes sería un caos, porque imagínense, un jugador se está haciendo un tremendo mundialazo y un club se fija en ese jugador, pero faltan todavía 6 meses para que se acabe el mundial. Entonces, ¿qué haría el club? ¿Lo compraría de inmediato? ¿Esperaría a que se acabe el mundial para comprarlo? ¿O los jugadores también podrían cambiar de club mientras juegan el mundial? O sea, ¿cómo sería? Esto está muy loco. Y es que, por ejemplo, hoy en día si un jugador sufre una lesión durante el mundial, por ejemplo, en la fase de grupos, se tiene que perder 3 semanas, prácticamente se pierde todo el mundial, o sea, no queda absolutamente nada. Pasaría totalmente lo contrario en el mundial de un año, porque si un futbolista se puede romper los ligamentos, estar 7 meses fuera y podría volver a seguir jugando el mismo mundial. O sea, ¿qué? Y ahí fue cuando entendí que el mundial de un año no sería simplemente un torneo más largo, sino que sería un deporte completamente diferente. Y después de darle vuelta durante horas, bueno, minutos, llegué a una conclusión que al principio no me esperaba. Y es que tal vez el mundial dura lo que tiene que durar, no porque no pueda hacerse más largo, sino porque todo el fútbol está construido alrededor de ese único mes. Y después de pensar en todo eso, creo que la pregunta nunca fue ¿qué pasaría si el mundial durara un año entero? La verdadera pregunta era ¿por qué el mundial dura solamente un mes? Al principio pensé que era únicamente cuestión de organización, porque después de imaginar formatos distintos, más selecciones, más calendarios y todas las consecuencias que tendría, llegué a una conclusión muy distinta. Tal vez el mundial dura exactamente lo que tiene que durar. Un mes es suficiente para crear historias, para que aparezcan hechos inesperados, para que aparezcan héroes inesperados, para que existan sorpresas, para que millones de personas detengan un momento su vida y miren hacia el mismo lado, pero también es lo suficientemente corto para que nunca nos dé tiempo de cansarnos. Y en realidad quizás esa sea la verdadera magia del mundial, que bueno, no solo reúne a las mejores selecciones del planeta, sino que también desaparece el mundial justo cuando queremos ver más. Porque bueno, probablemente si durara un año tendríamos más goles, más partidos, pero quizás también perderíamos lo que hace al mundial tan especial. Y entonces empecé a entender algo, y es que probablemente el mundial nunca necesitó durar más. Tal vez el mundial siempre ha durado el tiempo perfecto. Entonces, si alguien me preguntara ¿qué pasaría si un mundial dura un año entero? Creo que mi respuesta sería totalmente diferente a la que pensé al principio de este video. Al principio del video, como les dije, sería simplemente espectacular para mí. Pero ahora que lo pienso, obviamente sería un gran torneo, pero dejaría de sentirse como un mundial. Quizá esa sea la razón por la que tenemos que esperar 4 años para ver un mundial. Porque muchas cosas precisamente son especiales porque sabemos que no duran para siempre. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. Si dependiera de ti, ¿dejarías el mundial como está o preferirías un mundial de un año completo? Te leo en los comentarios.